Bueno, muy buenas noches. Karen, muchas gracias por conectarse a la tercera web conferencia del curso Gerencia Financiera del periodo 803 de 2024. Yo elaboré unas diapositivas sobre gestión de tesorería 2. Vamos a ver los temas de planificación de tesorería, presupuesto de tesorería, principios de gestión de tesorería, misión de la gestión de tesorería, entre otros temas. Voy a compartir pantalla y le pido el favor que me ayude leyendo algunas de ellas. ¿Ok? Por favor, me informa si observa la portada ampliada. Sí, ahí ya se observa. Ok, perfecto. Bueno, excelente. Entonces, empecemos con la planificación de tesorería. La primera necesidad de una organización es saber lo que es, dónde está, cuál es su misión y a dónde quiere llegar. Podemos establecer que las diversas etapas que componen el proceso de planificación, primero, formulación de objetivos y subobjetivos. Segundo, estudio del escenario interno y externo de la empresa en el horizonte del plan. Tercero, estudio de alternativas. Cuarto, evaluación de tales alternativas ante los objetivos propuestos. Quinto, elección de la alternativa más idónea. Sexto, formulación de planes. Y séptimo, formulación de presupuestos. Las 5 primeras etapas, o sea, de formulación de objetivos y subobjetivos, hasta elección de la alternativa más idónea, componen el diseño de la estrategia, mientras que las dos restantes conforman su implantación. En este proceso, entendemos por plan de la empresa a la expresión cualitativa de la estrategia empresarial y por presupuesto la expresión cuantitativa de ese plan. El plan financiero como instrumento de planificación financiera distingue dos niveles de actuación en función del tipo de ciclo temporal referido. Entonces, si nos referimos al ciclo largo o de renovación del inmovilizado, pues un primer nivel de actuación contendrá el plan a largo plazo, que en términos numéricos vendrá expresado en el denominado presupuesto de capital. Ahora bien, si nos referimos al ciclo corto y una vez definida la estructura permanente de la empresa, pasaremos a un segundo nivel de actuación definido por el plan a corto plazo, que será cuantificado en el denominado presupuesto de explotación. Ambos planes han de ser perfectamente complementarios, definiéndose el segundo, o sea, el de explotación, en base al primero y desembocando ambos en el presupuesto de tesorería, pues de importancia obvia en la planificación y gestión empresarial. Planificación de tesorería. La optimización de la gestión de tesorería exige anticipación. Por eso lo resalto allí, anticipación. Es necesario conocer al menos con relativa antelación la posición de tesorería en cada momento, a objeto de poder ejercer el debido control sobre la tesorería y no dejarse arrastrar por ella actuando como un apagafuegos. Esta anticipación exige el establecimiento y desarrollo de actuaciones en distintos apartados, como en sistemas de planificación de cobros y pagos, seguimiento del saldo en fecha valor, que eso lo vimos la vez pasada, adopción de un modelo de tesorería cero negativa, en particular en escenarios de bajos tipos de interés como los actuales, implantación de un sistema de gestión automatizada de la tesorería, utilización y aprovechamiento de los sistemas de banca electrónica y mejora de las condiciones aplicadas para las distintas operaciones por las entidades bancarias. Las actuaciones persiguen dos objetivos concretos. En primer lugar, determinar de forma precisa la situación de la tesorería en un momento determinado y su previsible evolución en el futuro más próximo. Y en segundo lugar, establecer los criterios y medios adecuados que permitan anticipar los desfases entre las corrientes de ingresos y pagos y las acciones precisas para reducir al máximo dichos desfases, y en todo caso para orientar el desarrollo y la evolución de dicha tesorería. A partir de la determinación de las necesidades a cubrir,
y a la vista del nivel disponible de los créditos y líneas de crédito e inversiones autorizadas y de los distintos tipos y costos aplicados, el tesorero debe abordar el problema de la elección entre los distintos instrumentos con el fin de asegurar una gestión de la tesorería de coste mínimo. Este objetivo se puede conseguir en gran medida por medio de la utilización de los denominados modelos de gestión automática de la liquidez, los cuales, en función del algoritmo del programa utilizado, se limitarán a indicar la oportunidad de una transacción o, por el contrario, indicarán de forma precisa, además de la conveniencia o no de la misma, la composición más interesante de esta. Bueno, presupuesto de tesorería. Karen, ¿tú me ayudas, por favor, leyendo esta diapositiva, por favor? Claro que sí. El instrumento más inmediato que dispone el tesorero para optimizar la gestión de la tesorería es el plan de tesorería. Este instrumento desarrolla una previsión de los flujos de tesorería diarios en fecha valor sobre un horizonte móvil. La calidad del plan de tesorería está relacionada con el intervalo considerado. Así, mejor en general, a medida que se corta la longitud del periodo abarcado y por contra, a medida que el horizonte se aleja, se incrementa la dificultad de incorporación de las previsiones y o de la certeza en cumplimiento de las previsiones incorporadas. La posición ideal será, claro está, conseguir el doble objetivo de precisión y horizontes lo más amplio posible. En la práctica, un adecuado plan de tesorería tratará de contemplar un horizonte bimestral, dividido en dos periodos mensuales, subdividido a su vez en dos periodos quincenales, con especial implicación en el análisis del periodo quincenal mensual más inmediato y con una reordenación al final de cada quincena. El análisis de este plan de tesorería de forma conjunta con la previsión de la tesorería anual actualizada con los datos incorporados en cada periodo mensual, permitirá un adecuado conocimiento de la posición global de la tesorería y de su proyección a lo largo del ejercicio. El plan de tesorería debe realizarse de acuerdo a los criterios establecidos por la empresa, de forma de que se adapte y permita un análisis adecuado de las necesidades de la misma. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a seguir con los principios de gestión de tesorería. Se podría definir la gestión de tesorería o cash management como el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma inmediata en flujos monetarios, con el objeto último de aumentar la rentabilidad de la empresa, reduciendo los fondos de maniobra y mejorando la situación del circulante. Entre los principios clave para conseguir el objetivo anterior podemos citar, primero, en cuanto a la liquidez. Aquí podríamos distinguir entre la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo, informe diario, en fecha valor, de la situación de la tesorería de la empresa, control y seguimiento de las operaciones bancarias realizadas o en proceso, selección de cuentas bancarias, selección de medios de cobro y pago, transmisión de datos a otros sistemas de la empresa, contabilidad, credit manager, debit manager, etc. Segundo, necesidades. Una vez proyectados los presupuestos de tesorería, identificar los déficits a financiar y oposiciones de superávit a colocar, o sea, invertir, ¿sí? Para ello deberá conocer todos los instrumentos a su disposición para cubrir una u otra eventualidad. Ahora, en cuanto a riesgo, o riesgos. El tesorero debe identificar los riesgos financieros que afectan a su trabajo. Elaborar, políticas de riesgos en función de la valoración o medición de su exposición a dichos riesgos, elección de mercados intermediarios, etc. Condiciones bancarias engloban una función más amplia, como es la relación con los bancos. El tesorero debe igualmente negociar las condiciones de las operaciones realizadas con entidades financieras, así como realizar el proceso de conciliación bancaria. Bueno, relación entre cash management y eh, ¿es este? Tesorería. Y gestión de tesorería.
El cash management es aquella área de la gestión de tesorería cuya misión consiste en considerar esa actividad como un centro de movimientos monetarios, con independencia de la actividad propia económica del banco. El concepto de cash management, ¿m? Cash management es administración del efectivo, ¿no? Integrado en la gestión del circulante, es amplio porque a él se integran, además de la colocación de excedentes de liquidez, también todas las ventas, los cobros, los pagos y las fuentes de financiamiento. Las técnicas que se emplean en el cash management se pueden resumir en tres aspectos fundamentales. Primero, prever. Segundo, organizar los movimientos de saldos y tesorería. Y tercero, pues controlar. El objetivo, control y planificación de la liquidez. También es minimizar los costos financieros. Otro objetivo es obtener los fondos necesarios con la máxima rapidez. Cuarto sería coordinar con los otros departamentos afectados. Quinto sería financiar correctamente el fondo de maniobra a corto y largo plazo. Sexto, asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Y séptimo, control y gestión de las condiciones bancarias. Bueno, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva, Karen? Claro que sí. Entonces dice misión y gestión de la tesorería. 1. Implementar sistemas de medición y reportes de control y medición de efectivo. 2. La internacionalización de las actividades a nivel mundial. 3. Controlar los riesgos como por ejemplo los cambiarios y las tasas de interés. 4. La contracción de la liquidez debido a las malas decisiones de inversión. Quinto, el cobro de los activos a su vencimiento. Sexto, hacer buen uso de los mercados de derivados para que no interfieran en los resultados de la tesorería y por ende del negocio. 7. Desarrollar técnicas y negocio de tesoro. 8. Relacionar el control y las implicaciones contables y fiscales antes de tomar una decisión. 9. Implementar sistemas de información orientados en la planificación, análisis, apoyo de la toma de decisión y monitoreo de las actividades de la tesorería. 10. El tesorero debe aprender a comunicar la realidad financiera de forma consciente y sencilla para asegurar que su mensaje sea comprendido no solo por la alta gerencia, sino por los gerentes de las diferentes áreas del banco. Perfecto, muy bien. Entonces son como las misiones de la gestión de tesorería. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de la tesorería en la función financiera? Los primeros, responsabilidad por la producción, manejo y flujo adecuado de la información contable y financiera. ¿A qué se refiere? A que la calidad y oportunidad de presentación de la información contable y financiera son la base fundamental para que todas las personas que participan en la gestión financiera puedan llevar a cabo su objetivo. Otra responsabilidad es por la administración eficiente del capital de trabajo. Significa establecer los niveles deseables de efectivo, cartera e inventarios. Controlar de manera permanente la inversión que se realiza para que se ajuste a lo establecido y se requiere una continuada revisión y ajuste. Y tercera responsabilidad es por la selección y evaluación de inversiones a largo plazo. Todo lo relacionado a los activos fijos que se requieren para la marcha normal de la empresa. Se debe hacer una evaluación de los proyectos de inversión. Se debe tener responsabilidad por la consecución y manejo de fondos requeridos por la empresa. Cuarto, el financista debe conocer y saber utilizar con la debida propiedad las fuentes de financiación que la empresa puede utilizar. Y quinto, debe mantener una estrecha relación con los inversionistas y entidades de crédito. Y sexto, debe tratar con los mercados de dinero o monetario y de capitales. Mercado monetario. Es un mercado donde se negocian activos de bajo riesgo, pero de alta liquidez, ¿sí? Y estos se caracterizan porque su duración es de corto plazo. ¿Mm? Ahora vamos a ver los mercados de capital. Son mercados en donde se compran y se venden valores financieros. Los corredores y suscriptores facilitan las compras y las ventas de valores que efectúan otros participantes, cobrando cuotas o comisiones por sus servicios. A través de estos mercados se obtienen generalmente los fondos y se negocian los valores de la empresa. Las empresas son afectadas por los mercados financieros. Se emplean varios criterios para clasificar a los mercados financieros. Primer criterio, según la fase de negociación del activo. Un activo puede comprarse o venderse y tiene dos fases.
A, los recién emitidos que se ubican en el mercado primario, y B, los activos ya emitidos que se negocian sucesivamente en las bolsas de valores, es decir, en el mercado secundario. ¿Mm? Segundo criterio, según su estructura o grado de formalización. Un activo financiero puede negociarse en varias condiciones y bajo un conjunto de normas y supervisión de organismos, por ejemplo, mercados organizados y no organizados. ¿Mm? Es el clásico ejemplo. Y tercer criterio, según las características de sus activos. Los activos tienen peculiaridades y estructuras propias que lo van a diferenciar, pues, el uno del otro. Aquí tenemos una imagen, una figura sobre los subtipos de mercados financieros. Debajo de esta primera franja de mercados financieros encontramos mercados de capital, donde hay un intercambio de instrumentos de renta fija y renta variable. Mercado monetario, ¿sí?, que provee financiamiento de inversión de deuda a corto plazo. Mercado monetario. Y ahí es donde prácticamente se aplica la política monetaria del Banco de la República por medio de ese mercado, dentro de ese mercado monetario, es que se lleva a cabo. Mercados de derivados, pues provee instrumentos para el manejo del riesgo financiero. Simplemente lo que hace es trasladarlo, ¿no? No lo mitiga. Los derivados financieros lo que hacen es trasladar el riesgo de una parte a la otra. Mercado de divisas, permite el intercambio de monedas extranjeras o de divisas. Mercado de seguros, pues permite la redistribución del riesgo de las aseguradoras, de las reaseguradoras y obviamente lo que ellos consigan por pago de esas cuotas de aseguramiento. Mercado de commodities, permite el intercambio de bienes primarios, o sea, commodities. Bueno, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva, Karen? Sí, señor. Tesorería saldo cero. El concepto de tesorería saldo cero es que solo se paga por aquellas que se utiliza, incluyendo el volumen de financiamiento según las necesidades puntuales de la empresa. Este objetivo ideal de la tesorería saldo cero de la gestión de tesorería se alcanza con una adecuada gestión de fondos. Se produce con el manejo del efectivo y se optimiza dicha función cuando se consigue mantener el menor saldo a la fecha del valor de las cuentas de las entidades financieras. Lógicamente, este objetivo de tesorería cero debe ir acompañado de una negociación de condiciones con las entidades bancarias que permitirá obtener unas tasas de interés de los saldos deudores a nivel de los mantenidos de las líneas de crédito y una remuneración adecuada o suficiente de los saldos acreedores. Para su medición y consecución, el sistema de gestión de tesorería debe estar basado en la captación de toda información necesaria para simular con datos reales las cuentas bancarias y de esta forma obtener en tiempo real un saldo valor con las suficientes garantías operacionales que permitan al sistema y al tesorero una posición de tesorería equilibrada. Podemos afirmar que los flujos de cobros y pagos de derivados de la actividad principal de toda empresa definen su posición de tesorería en fecha de valor y por consiguiente definen en buena parte su resultado financiero. Perfecto, muchas gracias, Karen. Vemos entonces allí que en esta tesorería cero, ¿cierto? Hay unos cobros, ¿sí?, que van a ingresar dinero, ¿cierto?, dentro de este área de tesorería, y obviamente una salida que son los pagos. Y también hay unas fuentes de financiación, o sea, recursos de terceros que van a permitir, pues, operar a la tesorería, ¿sí? Y también una colocación de excedentes, cuando hay superávit, ¿cierto? De dónde invertir esos excedentes de efectivo. Bueno, continuamos. Tesorería cero sería el resultado de actuar sobre la línea vertical del gráfico, o sea, este que tenemos acá, la vertical, o sea, la color verde, lo que significa optimizar los usos de las fuentes de financiación disponibles u obtener el máximo rendimiento de las colocaciones de excedentes, garantizando así la liquidez. En la medida de lo posible, la definición de los flujos de entrada y flujos de salida en cuanto a magnitud, frecuencia e instrumento vendrá influida por factores sobre los que en algunos casos no tendremos poder de decisión. ¿Cuáles son los factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago? Vemos allí en esta figura número 2, está representada la cadena de factores que definen el mecanismo final que refleja la actividad de la empresa, que es el cobro y el pago. Se ha como definido inamovible el factor sector
el naranja, sector y posición de mercado, y se comentará brevemente los demás. Entonces, política de ventas y crédito a clientes, que es el segundo ítem. Esta política viene en gran parte determinada, como se indica en el gráfico, por factores como el sector donde la compañía desarrolla su actividad, su posición de mercado respecto a sus competidores y sus propios objetivos estratégicos. No obstante, teniendo todo ello en consideración, no está de más concienciar al área comercial de la importancia de la optimización en los circuitos de cobro, en tanto que una reducción en los plazos redundará en una mejora tanto en el balance como en el resultado de la compañía. La deseable reducción del periodo de cobro puede venir no solo de una reducción del plazo concedido a clientes, factor muchas veces definido por el mercado, sino que también puede lograrse a través del análisis y redefinición de los circuitos administrativos internos que van desde la captación del pedido hasta la gestión del instrumento de cobro. Segundo, política de compras y stocks. Cabe aquí un razonamiento análogo al anterior, añadiendo además el hecho de que la política de compras vendrá fuertemente influenciada por la de ventas. A efectos de la deseable concientización de las áreas comerciales de la importancia de plazos y procedimientos de pago, un simple cálculo del costo por día aplazado y euros de venta o compra en función de los tipos de interés a los que la compañía está operando dará idea del impacto que tiene en la cuenta de resultados o en el estado de resultados una determinada práctica. Dado el actual panorama de tipos de interés, es evidente que el peso de este factor es menor que en épocas pasadas en términos absolutos, pero sigue siendo un elemento de comparación con nuestros competidores. Tercero, elementos definidores del circuito de cobros. En este punto incluimos tanto los plazos y formas de cobro propiamente dichos, que se materializarán en los correspondientes instrumentos de gestión, como recibos, pagarés, cheques, etcétera, como los procedimientos administrativos anteriores a la recepción o emisión del documento, analizables tanto en el área del cliente como en nuestra propia casa. Una vez más, según nuestra posición de mercado, nuestra influencia en la optimización de los circuitos y procedimientos en casa del cliente puede ser más o menos efectiva, debiendo considerar además que lo que para nosotros es optimizar el cobro o la venta, puede llegar a significar lo contrario en el caso de nuestro cliente. Como en cualquier relación con terceros, habrá elementos exigibles y otros negociables. Elementos definidores del circuito de pagos. Asimismo, constituidos por procedimientos, plazos y formas de pago, nos vamos a centrar en los puntos tercero y cuarto, que son aquellos en los que desde el Departamento de Tesorería se puede actuar con mayor garantía de efectividad por estar directamente relacionados con su área de responsabilidad. Análisis de los cobros o de los circuitos, perdón, de cobro y pago. Englobaremos en el concepto de circuito tres puntos a analizar. A, procesos administrativos. B, plazos de cobro y pago. Y C, instrumentos de cobro y pago. Con relación a estos tres puntos, deberemos analizar en qué medidas son mejorables, analizando el costo de los cambios a aplicar para su optimización en comparación con los beneficios obtenidos en contrapartida. Para el estudio de los medios, tanto de cobro como de pago, analizaremos los factores que se definen a continuación. Primero, iniciativa. Segundo, operativa. Tercero, costo. Cuarto, financiación. Y quinto, seguridad. Según se trate de cobro o pago, algunos factores serán más importantes que otros para la decisión, pero para la mayoría de ellos, lo que desde el punto de vista del cobro es una ventaja, se tornará en inconveniente en el análisis para el pagador. Una vez más, el razonamiento nos llevará a la necesidad de negociación con terceros en cada caso. La iniciativa. Planteemos la pregunta: ¿quién inicia la acción de cobro o pago? El primer factor a analizar es de suma importancia en cuanto afecta a la emisión de los instrumentos en los que se fija importe y vencimiento. Si debemos cobrar una factura de un cliente con el que tenemos claramente establecidas y acordadas las condiciones que nos llevarán al cómputo del vencimiento, plantea ventajas obvias el hecho de que nosotros, como acreedores, seamos capaces de emitir el documento de cobro. Por un lado, mejorará nuestra gestión al tener certidumbre de la disponibilidad del efecto con tiempo suficiente para gestionar su cobro o incluso obtener financiación en caso de necesidad. Bueno, ¿me ayudas por favor leyendo, Karen? Sí, señor. Esta certidumbre también supondrá una mejora en nuestras previsiones de tesorería. Además, el tratamiento administrativo se verá facilitado
Por otro lado, huelga citar la importancia de la iniciativa en casos de dudosa categoría moral del cliente. Si no tenemos la iniciativa deseable también para el pago de los terceros por análogo razonamiento, debemos preguntarnos, ¿tenemos poder de negocio para cambiarlo? Operativa. Ahora la pregunta ¿es práctico administrativamente? No es más que una consideración de coste. Eso sí, no tan explícito como el bancario. Es muy distinto y los gestores de cobro no darán la razón. Recibir un documento de un cliente y adivinar las facturas y documentos de varios que cancela, que seleccionar una opción en muestra de software que nos genere un documento de cobro cancelado, las facturas seleccionadas. No nos referimos necesariamente al papel cuando hablamos de documentos. Coste. Cada instrumento o medio de pago llevará aparejadores una serie de costes que se deberán analizar, distinguiendo entre costes explícitos, comisiones bancarias, impuestos principalmente e implícitos, entre los destacados del concepto FLOAT. A este concepto le dedicaremos más adelante un punto específico dada su importancia. Financiación. Desde nuestra perspectiva financiera, la obtenemos fácilmente en el cobro y desde el punto de vista del servicio al proveedor, ¿la facilitaremos en el pago? Perfecto, muchas gracias, Karen. Bueno, seguridad fue lo otro que faltó. Especialmente importante en los medios de pago por razones obvias. No obstante, también es elemento a considerar en el cobro, ya que tanto desde el punto de vista de seguridad como contra el fraude, como de seguridad desde el punto de vista de fiabilidad del circuito. FLOAT. Si definimos FLOAT o flotante como la diferencia de días entre el inicio de una operación comercial y su liquidación efectiva, entendía esta como la fecha valor de abono o cargo bancario, pero la pregunta que en este punto debemos formularnos en el caso de un cobro es ¿cuándo se inicia la operación de venta? Parece aceptable pensar que es en el momento en que el cliente cursa el pedido. A partir de aquí, suponiendo que la fecha de vencimiento se fija X días, desde la fecha de la factura, pues deberemos averiguar si son razonables los plazos de comunicación de pedidos a administración y logística para una entrega y facturación en el mismo plazo posible. Este sería un primer tramo de FLOAT, al que llamaremos FLOAT comercial. Una vez facturada la venta, entramos en el tramo de FLOAT financiero, donde debe minimizarse el lapso de tiempo hasta el cobro, actuando sobre una correcta fijación de vencimientos y gestionando el cobro de la manera más eficiente posible. Gestión bancaria en la mayoría de los casos. Esta última parte de FLOAT es la que se va a valorar en las siguientes líneas. Así esquemáticamente tendremos pedido, ¿sí?, que genera una factura y ese lapso de tiempo sería el FLOAT comercial. Y desde que se emite la factura hasta el cobro, ¿sí?, es una fecha valor, pues ahí se encuentra el FLOAT financiero. FLOAT, por otro lado, el FLOAT financiero es el más directamente relacionado con tesorería y por ende aquel en el que nuestro departamento debe influir de forma más directa. Cabe aquí tener en cuenta que dependerá tanto de circuitos administrativos internos como de condiciones bancarias negociadas. En cuanto a los circuitos internos, mencionar que es de gran utilidad analizarlos exhaustivamente para saber con qué rapidez tenemos conocimiento de la operación de compra o venta. Cuando hablamos de conocimiento nos referimos a entrada del dato en circuitos informáticos que permitan un tratamiento tanto a nivel de gestión de cobro pago como a nivel de elaboración de las correspondientes previsiones. Preguntémonos también si, por ejemplo, una vez recibido un cheque de clientes, alguien lo entretiene para trámites internos, necesarios sin duda antes de cederlo a tesorería para su ingreso. La idea que pretendemos lanzar es que a pesar de que aquí se analizarán estrictamente documentos y medios de cobro y pago, no debemos quedarnos solo en el análisis de estos, sino también tratar de mejorar nuestras organizaciones administrativas. Muchas veces un análisis previo como el sugerido provoca mejoras en la gestión que se hacen evidentes en los resultados de la empresa. Vamos a analizar cada uno de los principales instrumentos de cobro. Transferencia. Desde el punto de vista del cobro, es el menos deseable de los medios disponibles. En la transferencia, la iniciativa es del deudor, provocando la incertidumbre en nuestro lado.
Como veremos en el cheque, en el que tampoco tenemos la iniciativa, al menos decidimos la entidad en la que lo ingresamos, cosa que en la transferencia nos viene dado. Por si fuera poco, normalmente la información que acompaña a la transferencia es pobre, ya que suele ser una liquidación bancaria con escaso espacio dedicado a detalles de facturas canceladas. Transferencia y cheque. ¿Me ayudas por favor leyendo Diana? Por ello es deseable obtener del cliente un aviso previo del envío, especificando fecha y detalle de documentos liquidados con atención suficiente para gestionar nuestra posición en fecha de valor. En caso de necesitarlo, la fecha de valor del cargo en la cuenta del cliente nos servirá para reclamar posibles retrasos en la fecha de valor del abono en nuestra cuenta, ya que en principio el cliente no se ve afectado por la entidad en la que está la cuenta de destino. Es deseable que, si existe un banco común entre el cliente y el proveedor, los pagos se efectúen a través de aquel, con lo que ganaremos algún día hábil en el cobro. La valoración del cobro y el abono en este caso debe coincidir. En resumen, la transferencia nos provoca problemas en gestión de tesorería, difícil control de previsiones, gestión administrativa del cobro, pobreza de información, coste de forma fluid, difícil de controlar. Cheque. En el cheque podemos distinguir dos categorías: el cheque de cuenta corriente, conocido como talón, o el cheque bancario, tanto si se trata de cheque emitido del deudor como si este es emitido por el banco. La única diferencia que tendremos es la garantía de su pago, es decir, que el único factor que los diferencia es el de la seguridad. Respecto al anterior medio de pago, la transferencia, obtenemos una única mejora en el campo de gestión, la capacidad de decidir a cuál de nuestras entidades financieras aplicaremos el cobro. Otra de las mejores que obtenemos en comparación con la transferencia es que, en caso de impago, disponemos de un documento emitido conforme a la ley cambiaria, con el que ellos nos reportarán en cuanto a posibilidad de iniciar acciones legales para reclamar su pago. Volviendo a la comparación de dos categorías de cheque, no aparecen más diferencias que las ya mencionadas en la garantía de pago. Perfecto, muchas gracias, Diana. Karen, perdón. Bueno, ahora veamos documentos negociables emitidos por el deudor. Ambos son efectos en los que la iniciativa la tiene el deudor. En este sentido, no cabe más que esperar a la fecha de vencimiento para llamar al cliente recordándole si es necesaria la exigibilidad de la deuda. Es aquí cuando se hace verdaderamente necesario tener un acuerdo de cálculo de vencimiento claro para que la reclamación sea efectiva. Desde el punto de vista de la financiación, el cheque que nos permita acceder al descuento comercial, dado que se trata de un documento emitido a la vista, ¿sí? Esto puede suponer un problema para aquella empresa que tenga dificultad de acceso a otras fuentes de financiación. En general, podemos decir que se trata de un documento aceptable cuando la confianza con el deudor lo permita, o bien su posición en la negociación así lo exija, dado que no reporta apenas ventajas respecto al cobro por transferencia. Documentos negociables emitidos por el deudor. En este grupo incluimos los pagarés y recibos negociables que emiten nuestros clientes. Nos encontraremos en este grupo una variedad importante de documentos: pagarés normalizados, no normalizados, con o sin cláusula, no a la orden, recibos, certificaciones de pago, etc. Y entre todos ellos, los recibidos con días de antelación al vencimiento, suficientes para gestionar su cobro, los que no, y los recibidos incluso con posterioridad a su vencimiento. Se trata de efectos físicos que provocarán la misma problemática administrativa que los anteriores. Asignación de los efectos a efectos físicos que nos provocarán la misma problemática administrativa que los anteriores. Asignación de los efectos a facturas emitidas, conciliación de diferencias por descuentos aplicados por el cliente, contabilización de estas, etc. Además, la heterogeneidad citada en el párrafo anterior complica la gestión de cobro al vencimiento, dado que exige la misma heterogeneidad en el tratamiento de los ingresos bancarios. Una vez más, es importantísimo en estos documentos evitar que el tratamiento administrativo afecte al fraude financiero. Seguramente una copia de documento servirá para tramitar o para trámites contables, mientras que el original puede estar ya ingresado desde su recepción
en la compañía. ¿Cuáles son los factores de análisis en documentos de cobro? Bueno, en instrumentos de cobro tenemos factores como transferencia, cheque, factores como iniciativa operativa, costo explícito, financiación y seguridad. ¿Y cuáles son los instrumentos de cobro? Pues transferencia, cheque, documento deudor, documento acreedor. ¿Sí? Y ahí vemos entonces cómo se encuentra cada uno de estos factores de análisis. ¿Sí? Por ejemplo, el de la operativa, ¿sí? En el instrumento de transferencia es pues mínima. Lo mismo que en cheque y un poquito, no mínima, sino media, un poquito menos, eh, digamos, con más, ¿sí? Con más poder, podríamos decirlo, sería en el documento acreedor, que sería máximo, ese operativo. ¿Ok? Bueno, medios de pago. Veremos ahora la otra cara de la misma moneda. Ello implicará que los razonamientos a favor de ciertos medios de cobro se nos vuelven en contra cuando somos nosotros los deudores. Aquí una vez más entrará en juego la posición que cada empresa por sí misma y por características de su mercado tenga en la negociación con proveedores. La domiciliación de recibos. Por los mismos motivos que es deseable en el cobro, es del todo desaconsejable en el pago. Si aceptamos que un proveedor nos gire recibos a nuestro cargo, pues podremos optar por dos alternativas. Si el proveedor accede, pues domiciliarlos, con lo que nos encontraremos los cargos en cuenta y deberemos contrastar a posteriori su bondad. Deberemos efectuar el contraste dentro del periodo que la banca concede para que en caso de no ser correcto, pues retornarlo al emisor. Nuestras previsiones de tesorería no serán todos los fiables que cabría desear. Séptimo, B, no domiciliarlos, con lo que si bien ganaremos en control de cargos bancarios, añadiremos la molesta tarea de contestar los avisos de adeudo, cumplimentando los datos de la cuenta bancaria donde deseamos atender cada recibo. Vemos pues que desde el punto de vista de la gestión deja bastante que desear y carecemos de iniciativa. Por otro lado, la seguridad es minimizar en el sentido de encontrar cargos incorrectos en los que por importe el banco tenga facultad de cargar sin previa autorización. Normalmente no serán problemas graves por volumen, pero sí incidencias difíciles de resolver si no reaccionamos a tiempo. Y sin llegar al fraude, la discrepancia con nuestro proveedor deberá ser discutida con posterioridad al cargo. Los cheques de cuenta corriente. Siempre que nuestro sistema informático esté preparado por una emisión masiva de cheques de cuenta corriente, este medio de pago tiene ya ventajas palpables. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva, Karen? Medios de pago. Operativamente, la situación ideal es disponer de una impresora para no depender del talonario de papel continuo de cada entidad. Pero aunque no es así, una mínima infraestructura nos puede darle a la iniciativa en el pago, lo que supondrá en una mejora respecto a la domiciliación. Mucho mejor para nuestro proveedor es disponer de la posibilidad de imprimir cartas cheques en la que incluiremos detalle de la factura liquidada. Por otro lado, hay inconvenientes para valorar a la hora de decidir el uso del cheque. En primero de ellos es complejidad derivado del manejo de los documentos. Nos referimos aquí a la complicación administrativa del manejo físico del papel, que incluye la manipulación y la firma y el envío de los documentos. Aunque la firma de cada documento puede interpretarse como la posibilidad de establecer mecanismos de auditoría interna, en la práctica no es que un estorbo, ya que tales mecanismos son mucho más eficientes cuando se han definido en el propio circuito de pago, establecido correctamente las facturas de firma de facturas, su registro en contabilidad, limitado en la emisión de cheques únicamente a lo que esté contabilizado conforme a los principios definidos. Adicionalmente, se pueden establecer controles aleatorios de los cheques en una vez emitidos. A esto hay que añadir la necesidad de disponer de un software de conciliación contable, dada la complicación en el seguimiento de los cargos en cuenta. Nos permitimos además en este punto sugerir un control de las fechas de valoración de los cargos. Por si fuera poco, el cheque además no facilita financiación a nuestros proveedores y es el medio de pago peor
parado en cuanto a la seguridad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vemos el cheque bancario. En este caso trasladamos el manipulado al banco, servicio por el que lógicamente solicitará compensación. Cierto es que mejoramos el aspecto de seguridad y conciliación bancaria, se cargan todos los cheques el día de su emisión, pero a menos que se negocie hay una pérdida de flujo a valorar. La negociación con la entidad financiera puede ir dependiendo de las características de la empresa, desde rebajar la cuota por el servicio hasta no admitir cargo alguno negociando, además la cesión de días de float. Es necesario evaluar cuál es el float que estamos obteniendo en nuestros cheques, que estos cheques, ya que es el objetivo, ya que es, perdón, el beneficio que va a obtener el banco por su gestión. Días de float al tipo de interés de mercado. Una vez evaluado, estaremos en disposición de decidir comparando con el ahorro en costes de manipulación y las mejoras en seguridad. Documentos negociables. En todos estos facilitaremos la financiación al proveedor, mejorando además nuestra imagen si emitimos pagarés y mejorando el costo para el proveedor si estos llevan cláusula, ¿sí? No la orden. Citar que la mencionada cláusula faculta al emisor del documento a su impago en casos en que la mercancía recibida no cumpliera los estándares de calidad establecidos según examen posterior a la emisión de COPEL, de aquel, perdón, emisión de aquel. Conviene tener esto en cuenta cuando somos beneficiarios de efectos de estas características. Tiene además los inconvenientes comentados más arriba en cuanto a la posibilidad de reticencias para sucesión al descuento por parte de la banca, dada la falta, perdón, de acciones cambiarias para el tomador. No obstante, siempre será mejor visto que un recibo emitido por el acreedor. En cuanto a operativa de la conciliación bancaria, se facilita ya que el cargo de los documentos se produce en su totalidad el día del vencimiento. Ello da idea, por otro lado, de la pérdida de días de float respecto a cheque. No obstante, una vez más, es negociable el valor del cargo en cuenta en función de la fecha de compensación, aunque en este caso el beneficio es mínimo, ya que normalmente existen muy pocos días de diferencia entre vencimiento y compensación. Bueno, tarjetas de crédito. No quisiéramos terminar la exposición de medios de cobro y pago sin referirnos a las tarjetas de crédito. No pueden ser importantes perdón, que pueden ser importantes no solo a título personal, sino también como instrumento de pago en empresas. Lo hemos situado como elementos de pago, siendo no obstante conscientes de la importancia que tiene también como medio de cobro en sectores como el del comercio detallista en todas sus modalidades. Existen toda una serie de pagos en la compañía no derivados de la compra necesariamente, sino principalmente de la venta. Nos estamos refiriendo a los pagos de gastos de viaje de la red comercial, peajes de autopista, parkings, billetaje aéreo, hoteles, etc. Estos pagos provocan una doble problemática, en muchos casos la necesidad de facilitar anticipos al personal y la posterior liquidación por caja de las notas de sus gastos emitidos. El primero supone una inmovilización de fondos relativamente importante y el segundo una complejidad administrativa. Además, en muchos casos los justificantes adjuntos contienen información suficiente para decidirnos el lavado soportado. ¿Okay? ¿Me ayudas por favor viendo las conclusiones, Diana? Sí. Karen, evidentemente existen otros medios de cobro y pago que se están utilizando en Claro. el mercado, que no han sido expuestos. No obstante, no se ha pretendido un análisis exhaustivo de los medios de cobro y pago, sino sugerir una vía de análisis de lo más habituales. A partir de aquí, es usted a quien corresponde evaluar cada uno de los medios de cobro y pago que tenga a su alcance. En función de las características del mercado donde se desarrolla la actividad, tendremos mayor o menor posibilidad de elección de un medio u otro, pero dentro de nuestro abanico disponible la elección será básicamente subjetiva.
En otras palabras, el peso que daremos a cada uno de los factores de análisis sugeridos, iniciativa, operativa, costes, financiación y seguridad, será distinto en cada caso y definirá la elección final dependiendo de quién tome la decisión. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora si les parece, voy a compartirles hoy vamos a ver un video sobre cash management. Bueno, aquí voy a compartir el enlace a través del chat y también voy a ponerlo en vivo. Pero aquí lo tenemos. Entonces, por favor, veamos este video que es muy bueno. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a Vean, los eso es una Estados propaganda. Unidos? Quédese atento. Listo, aquí está. Esta lección está basada en el capítulo número 1 del libro Cash Management, Guía práctica para una gestión de tesorería eficiente por López y Buján. Un departamento financiero ejerce tres funciones principales reconocidas por todos los autores, a saber, la gestión de los recursos financieros, la planificación y el control. En cuanto a la gestión de los recursos financieros, el Departamento de Finanzas desarrollará las siguientes misiones principales relacionadas con la gestión de tesorería. Número 1. La previsión, es decir, conocer los recursos precisos para la realización de las actividades de la empresa. Número 2. La liquidez, que consiste en disponer de los Número 2. La liquidez, que consiste en disponer de los recursos necesarios. Número 3. El costo, es decir, optimizar el costo de los recursos. Y número 4. Los riesgos, o sea, minimizar el riesgo financiero en que se incurra. Con respecto a la planificación, es importante decir que además de asesorar a la dirección en todos los aspectos relativos a la planificación financiera del negocio, aportando la vertiente financiera de las decisiones a asumir, la planificación tiene como eje fundamental la elaboración de los presupuestos, coordinando con las diferentes áreas de la empresa. Esto está relacionado con lo que llamamos gestión previsional de la gestión de tesorería. Se definen las estructuras de control de la empresa, estableciendo las diferentes áreas de responsabilidad. Para ello, se han de identificar las unidades organizativas, que a estos efectos se pueden clasificar en centros de ingresos, que marcan los objetivos de ingresos a obtener, centros de costos, que se fijan objetivos de costos a soportar, centros de gastos a los que se asigna un presupuesto total de gastos, centros de beneficios, que se fijan unos beneficios pues son unidades con capacidad de decisión sobre sus propios gastos, y centros de inversión a los cuales se les asigna un objetivo de rentabilidad por su mayor autonomía. Como quiera que el departamento financiero tiene encomendadas las funciones típicamente financieras con las puramente económicas, puede organizarse en virtud de estas dos grandes áreas que agrupan dos subdepartamentos específicos, el de gestión financiera y el de control de gestión.
Esta subdivisión favorece la especialización funcional de cada una de estas áreas y redunda en una mayor eficacia en el desarrollo de sus cometidos. Al frente de estas funciones se encuentran el responsable de control de gestión y el responsable de recursos financieros o tesorero. Aunque la definición de objetivos y responsabilidades de cada una de estas funciones no puede concretarse de manera uniforme en todos los casos, más adelante se presentará un inventario de los elementos que típicamente constituyen el ámbito de responsabilidad de cada uno de estos puestos. En general, el departamento financiero, en lo relacionado con la gestión financiera, involucra la elaboración del plan financiero, de políticas de circulación, la negociación bancaria, el presupuesto de tesorería, la gestión de liquidez y el control de las condiciones bancarias. Por su parte, en lo relacionado con el control de gestión, involucra la contabilidad general, el control de costos y resultados internos, la gestión presupuestaria, la planificación y análisis y control de inversiones, la planificación y gestión fiscal y los sistemas de información a la dirección. ¿Pasas horas haciendo las declaraciones de tus clientes? Mira lo rápido y fácil que puedes hacerlo en Contadia.com, el liquidador del futuro. Desde nuestra plataforma puedes... El área de gestión financiera dentro del departamento financiero puede tener distintas áreas o parcelas de gestión según las particularidades de cada empresa. Actualmente la estructura que se considera más adecuada para llevar adelante el cometido del área es la representada en la figura siguiente, en donde existen los siguientes departamentos. Tesorería, a cargo de un gerente de pagos. A partir de lo dicho anteriormente, decimos que la tesorería se encarga de la gestión de los recursos financieros de la empresa. Está muy ligada al corto plazo y capitaliza las relaciones con las entidades financieras. El tesorero analiza la posición diaria y las previsiones de liquidez con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago en su momento. Para ello debe disponer de las herramientas adecuadas de integración de la información con objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posibles. El tesorero, por lo tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos que desarrollamos a continuación. Número 1. Examen de la posición. Objeto de fundamentar sus decisiones en la realidad y en las previsiones más próximas a la realidad posibles. El tesorero, por lo tanto, debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos que desarrollamos a continuación. Número 1. Examen de la posición. 2. Previsión de las necesidades de financiación de circulante. 3. Acometer una adecuada política de inversión de excedentes. 4. Conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar. Y 5. Considerar los riesgos contraídos, evaluarlos y cubrirlos. Adicionalmente, es posible hablar de algunas otras funciones que se mencionarán más adelante. En cuanto al examen de la posición, vamos a decir que éste exige realizar unas áreas con objeto de llegar a una posición consolidada. Asignar óptimamente los fondos tanto para evitar saldos ociosos como para no disponer de créditos más que en el caso necesario. Si no se disponen de cuentas centralizadas de fondos, se deberán gestionar las existentes de forma que se asegure mantener los mínimos float ociosos. Se deberán realizar previsiones de tesorería necesarias para que con la suficiente antelación se disponga de los fondos precisos para todas las atenciones comprometidas, así como para facilitar la colocación de excedentes en el mercado financiero en las mejores condiciones y utilizando los instrumentos óptimos. Solo si se dispone de previsiones fiables, se pueden acometer las políticas coherentes de financiación o inversión.
El tesorero debe establecer cobro y pago a adoptar, en coordinación tanto con el gerente de crédito y el gerente de pagos, el departamento comercial y el resto de la organización. Este punto es crítico, pues los medios de pago están íntimamente relacionados con los costos que genera su tramitación, algo que debe evaluar el tesorero para mejorar los beneficios que aporte su gestión. En este punto y como experto en la materia, su asesoramiento al resto de directivos es fundamental, pues una mala gestión de medios de cobro y pago puede entrañar riesgos como incurrir en un riesgo fiscal, excesivos costos de tramitación, escasa movilización de créditos comerciales y retrasos en los cobros inducidos por el medio empleado. Además, el tesorero, sobra decirlo, deberá hacer un análisis diario de la coyuntura financiera que le mantenga al tanto de las incidencias en los mercados financieros. La posición de tesorería se deberá obtener en la fecha valor, ya que esta es la que determinará el pago o cobro de intereses por nuestra parte. También prestará atención a la disponibilidad efectiva de los fondos o la realización efectiva de los cobros por transacciones, como transferencias internacionales y aquellas en las que la disposición depende de gestiones de terceros, en algunas ocasiones sin una fecha fija de resolución por examen de documentos o por actuaciones que escapan a unas normas rígidas y, por tanto, de nuestro control rutinario. Suele ponerse todo el énfasis en la gestión en fecha valor, lo que es muy importante, pero más importante es disponer de fondos, que debe ser la primera preocupación del tesorero. En cuanto a la previsión de necesidades de financiación del circulante, es importante señalar que el conocimiento del negocio, de su trayectoria, de todas las previsiones y flujos financieros, determinarán la política y necesidades de financiación del fondo de maniobra. Y además, se elegirán los instrumentos financieros más adecuados en condiciones y plazo para proveerse de la financiación suficiente, evitando el sobrecosto de una excesiva financiación no necesaria o incurrir en una insuficiente cobertura de previsibles necesidades que obliguen a negociar con las entidades bancarias sin la tranquilidad precisa que nos da la oportunidad de elegir nuestras mejores opciones. Luego, la gestión de tesorería debe acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Esto es, deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los. Luego, la gestión de tesorería debe acometer una adecuada política de inversión de excedentes. Esto es, deberá conocer todos los instrumentos financieros y productos bancarios adecuados para sacar el máximo rendimiento de los excedentes de tesorería. Sin necesidad de usar brackets, puedes alinear tu sonrisa. Los dientes separados, amontonados. Además, aunque muchos autores consideran que los excedentes donde mejor se invierten es en el propio negocio, sobre todo en empresas en expansión con un beneficio y mercados expansivos, es un hecho que no todas las empresas tienen las mismas posibilidades de colocar excedentes en generar más actividad propia. En este caso, se deben invertir en los mercados a los plazos adecuados, a cada estructura financiera y asumiendo los menores riesgos necesarios. Se han de evitar las operaciones especulativas de alto riesgo que han traído de cabeza a determinadas empresas que han perdido en los mercados financieros los. Afortunadamente crece la conciencia de que lo básico en la empresa es el negocio y la función financiera está para facilitar este, no para crear superestructuras de ingeniería financiera que al fin y a la postre lo único que pueden generar son riesgos financieros. Cuanto mayor sea el beneficio financiero que se pretenda obtener, mayores serán los riesgos en que se tendrá que incurrir, no siendo la asunción del riesgo, sino antes más bien su mitigación y cobertura racional, uno de los trabajos de los financieros. Luego, la gestión de tesorería buscará conseguir las mejores condiciones en el mercado financiero en las operaciones que se hayan de contratar.
Para ello deberá conocer y estar al día sobre las operaciones y el mercado bancario. Es decir, llevará la negociación de las condiciones aplicables a las operaciones contratadas con valoraciones aplicables en cuenta, etc. Luego realizará el seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas en las operaciones bancarias. Además, efectuará las reclamaciones por errores o incumplimientos que ocasionalmente pudieran producirse. Para conseguir estos propósitos existen una serie de mecanismos que facilitan esta labor, como por ejemplo la realización de fichas de condiciones bancarias aplicadas y pactadas con cada una de las entidades. Puede apoyarse en los modelos de balance banco-empresa u otros que ofrecen una serie de resultados comparativos entre las condiciones aplicadas por las diferentes entidades. Y en los casos en que no se disponga de métodos automatizados para la verificación de las operaciones bancarias, se podrá seguir el criterio de realizar muestreos, es decir, ante la imposibilidad paralela de todas las liquidaciones, comprobar todas las valoraciones aplicadas en las que se tengan condiciones especiales, etc. Lo que se puede hacer es, con base en una muestra, comprobar una parte de las mismas. Luego es fundamental considerar los riesgos contraídos y promover su cobertura. Una de las misiones que deben llevar a cabo es la cobertura de los riesgos por tipo de interés y tipo de cambio en que se haya incurrido. Existen instrumentos financieros que bien utilizados mitigan la exposición a estos riesgos. Y luego deberá asesorar a otros directivos sobre la asunción de este tipo de riesgos en operaciones de largo plazo y la posibilidad, viabilidad o no de cubrirlos adecuadamente. Tenemos el ejemplo de la exposición al riesgo de cambio en operaciones de financiación a largo plazo, que puede generar, podemos mencionar que el tesorero deberá realizar una serie de funciones adicionales, algunas de contenido más burocrático, pero que son imprescindibles para llevar a cabo los objetivos anteriores. Por un lado, se elegirán, en concordancia con los intereses y compromisos de la empresa, las entidades bancarias con las que se trabajará. En ocasiones estas decisiones no son del todo neutras, por vinculaciones de grupo, vinculaciones por operaciones en curso o acuerdos de más alcance que la propia negociación de condiciones. Se abrirán, por tanto, las cuentas bancarias que sea preciso, estudiando las alternativas que suponen una mayor racionalidad. Luego tenemos la negociación de las compensaciones con los bancos. El caso más claro son las liquidaciones fiscales que provocan un beneficio directo a la entidad bancaria que puede ser estimado. Es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio bancario que puede ser estimado. Es un arma de negociación conocida por ambas partes. También se vigilará y cuantificará el negocio cedido a cada banco, con objeto de comprobar si cumplen posibles compromisos adquiridos o el volumen justifica la negociación de una mejora de condiciones aplicables. Después tenemos racionalizar la recepción de documentación recibida de los bancos, ya sea en papel como de forma electrónica. Para ello se adoptará el software de banca electrónica que se precise en su caso. Son de todos conocidos los programas de conexión bancaria que descargan los extractos informáticos a primera hora de la mañana, con objeto de realizar la integración de los mismos en los sistemas antes del comienzo de la jornada. También el tesorero, como el resto del personal con funciones directivas en el departamento financiero, deberán tener una formación adecuada sobre el nivel de exigencia de la empresa por la dimensión y complejidad de las gestiones a abordar. En general, las cualidades que deben adornar a un buen financiero se pueden resumir en las siguientes: la agilidad en la toma de decisiones y buen juicio. El trabajo de los tesoreros se asemeja en cierto modo al de los brokers de los mercados y de las mesas de tesorería, ya que deben tomar decisiones rápidas en las cuales pueden verse involucradas grandes sumas de dinero. Al tener que relacionarse con agentes internos y externos y dirigir e intervenir en negociaciones, se deberá disponer de ciertas dotes de relación personal que contribuyan a una comunicación fluida con estos agentes.
Y finalmente, la fiabilidad y seguridad en el trabajo es fundamental. Para ello, la organización debe establecer los controles necesarios para evitar errores que pudieran llegar a ser muy costosos. Una adecuación para evitar errores que pudieran llegar a ser muy costosos. Una adecuada gestión de tesorería tenderá a mejorar la estructura y el equilibrio financiero de la empresa. Se habla mucho de la tesorería como centro de beneficios. Por lo menos, su gestión debe suponer un ahorro de costos u optimización de los mismos. Sobre este último aspecto, muchos tesoreros discuten la procedencia o improcedencia de convertir a la tesorería por sistema en un centro de beneficios para la empresa, obligando a obtener rendimientos a esta área de negocio que funcionaría como un banco interno de la propia empresa. Hay una línea más conservadora que predica que la tesorería de las empresas tiene una serie de misiones fundamentales que impiden que esté en misa y repicando, es decir, que pueden ponerse en riesgo como así ocurrió en la búsqueda no necesaria para el negocio de rendimientos financieros. Una cosa es colocar los excedentes en el mercado para que no estén ociosos y otra muy distinta es invertir en mercados de riesgo con ánimo de obtener excedentes extraordinarios. La tesorería debe contribuir en primer lugar a la seguridad, cubriendo los riesgos en la medida de lo posible y no aportar nuevos riesgos, que no es la misión que justifica. Garantiza el futuro de tu hijo con una carrera en alta demanda. Su existencia. Vamos a hablar de ciertos principios de gestión de tesorería. Se podría definir la gestión de tesorería o cash management como el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma inmediata en flujos monetarios, con el objetivo último de aumentar la rentabilidad de la empresa. Reduciendo lo anteriormente señalado, podemos indicar: número 1, la liquidez. Aquí podríamos distinguir entre la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo, informes diarios, control y seguimiento de las operaciones bancarias realizadas o en proceso, selección de cuentas bancarias, selección de medios de cobro y pago, transmisión de datos a otros sistemas de la empresa, entre otras. Segundo, tenemos las necesidades. Una vez proyectados los presupuestos de tesorería, se debe identificar los déficits a financiar o las posiciones de superávit a colocar o invertir. Para ello se deberá conocer todos los instrumentos a su disposición para cubrir una u otra eventualidad. Tercero, tenemos los riesgos. El tesorero debe identificar los riesgos financieros que afectan a su trabajo, elaboración de políticas de riesgos en función de la valoración o medición de mercados intermediarios, etc. Y número 4, tenemos las condiciones bancarias. Esto engloba en una función más amplia como es la relación con los bancos. El tesorero debe igualmente negociar las condiciones de las operaciones realizadas con entidades financieras, así como realizar el proceso de conciliación bancaria. Ah, Diana llegó. ¿Cómo me les va? Bueno, ¿cómo les pareció el video? Bien, básicamente el video lo que habla son los diferentes riesgos que son inherentes a diferentes movimientos que puede tener la empresa. Creo que esto es Correcto. alineado también a lo que veíamos ahorita de los métodos de pago. Correcto. ¿Mm? Bueno, y veamos otro video. ¿Cómo está el inglés de ustedes? Si se los pongo en inglés, ¿lo entenderían o no? Por mi parte, no, tutor. No. Bueno, entonces esperen, busco otro.
Bueno, aquí hay otro video que es muy bueno y se los comparto. Como vacuna contra la crisis. Para cada momento y tener un nivel de detalle suficiente, ya sea por día, por semanas, por decenas, meses, etcétera, que permita agilidad en la toma de decisiones. Los principales efectos que tiene una buena gestión de tesorería, pues principalmente es un instrumento imprescindible para planificar. Normalmente, y nuestro mayor competidor es la hoja de cálculo, es el Excel, y por tanto necesitamos tener un instrumento que me permita bueno, pues, ahorrar tiempo, ahorrar coste, tener una seguridad en los datos que estoy utilizando, y nos va a permitir este elemento también negociar con suficiente antelación los recursos financieros necesarios, tener una mayor capacidad de previsión y anticipación, y con la información que nos aporta el sistema de gestión con el que trabajemos, pues accedemos a la toma de decisiones con una mayor información y con una información más real y fiable. Reducimos gastos financieros y somos, en definitiva, más eficientes. El último punto que veis ahí, previsiones, que yo creo que es el punto más importante a la hora de gestionar toda la parte de la tesorería, pues es justamente eso. La importancia de tener una buena gestión radica principalmente en disponer de toda la información necesaria para evitar problemas derivados de la falta de liquidez, ¿no? Es importante conocer de cómo debe ser esta solución, como os digo. Bien, tiene que ser, está basada en datos realistas, conocer la realidad, comprobar las predicciones, analizar qué desviaciones hay, es decir, si yo tengo hoy una previsión de cobro que no me ha llegado por el banco, pues ¿por qué no me ha llegado? Si me llega un pago que no tenía previsto, es decir, analizar todo lo que tenemos con datos reales, fiables, es decir, por un lado, en un sistema de gestión vamos a necesitar alimentar, por un lado, del extracto bancario, de todos los movimientos de todas mis cuentas, de todos mis bancos, y por otro lado vamos a incorporar o vamos a alimentar la herramienta con todas las previsiones de cobros y de pagos que tenemos en cualquier sistema de gestión, ya sea el RP, un Excel donde tengáis cuadros de amortización, o cualquier CRM, notas de gasto, etcétera, etcétera. Todo eso me va a ayudar a anticipar a lo que puede ocurrir en un futuro. Y lo más importante también, cuando tenemos un sistema de gestión de tesorería, es conocer nuestro saldo en valor en cada momento para poder tomar decisiones. Como os comentaba, nuestro mayor competidor es el Excel, y bueno, pues el Excel no deja de ser una hoja de cálculo que todo el mundo la manipula, que cuando cambias una macro se tiene que actualizar, que tenemos muchas versiones, no sabemos cuál es la última, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo lo que es el Excel es maravilloso, y bueno, incluso teniendo un sistema de gestión de tesorería, pues se sigue utilizando el Excel pues para hacer de forma residual, por supuesto, pues para hacer informes, etcétera. Luego os mostraré dentro del producto pues la parte un poco de indicadores que solemos hacer y dejaros en Excel. Bien, a nivel de consejos que os podríamos recomendar sería, primero, conocer la posición, llevar el control de los pagos, gestionar bien el stock, mantener esa relación que os comentaba antes cordial con las entidades financieras. Si necesitamos dinero, pues recurrir al crédito de alguna manera, financiarnos, pues hacer un descuento, un factoring, un confirming, etcétera, etcétera, o ajustar los gastos y anticiparnos a los problemas. Bien, a nivel de evolución financiera, simplemente voy a ir rápido para tener tiempo a ver todo lo que os quiero mostrar. Bueno, pues hemos pasado de la gestión en papel a la hoja Excel. Después ya aparecieron las web bancarias donde pues recuperábamos o podíamos entrar en cada uno de los home banking y
ver los movimientos que teníamos en cada una de nuestras cuentas, incluso llegar a poder descargar el fichero, como comentaba Gabriel antes, el poder incorporar ya el extracto bancario directamente en el RP ya es fantástico, porque ya tenemos ahí un reconocimiento y conocer nuestra posición. Y por último, ya hemos avanzado a los sistemas de gestión de tesorería. En nuestro caso, SAG XRT, llevamos ya 37 años en el mercado, o sea, somos de las herramientas o de los software más estables de todos los tiempos. O sea que este sistema de gestión de XRT se basa en estos 4 grandes pilares. Gestionamos la liquidez, automatizamos todas las tareas y procesos habidos y por haber, es decir, incorporación, como digo, de previsiones desde cualquier RP, desde el Estel, desde cualquier CRM, de recursos humanos, de cualquier sistema de gestión que nos permita tener información para esta gestión financiera que vamos a trabajar. Controlamos el negocio bancario a nivel de fechas de valor, a nivel de comisiones, gastos, etcétera, etcétera. Y nos integramos pues con cualquier sistema corporativo. Bueno, la solución está en on-premise SaaS, esto no tiene ninguna importancia. Bien, vamos a daros 10 razones para automatizar la tesorería. Primero, la gestión del cash flow, lo más importante. Vamos a gestionar todas las previsiones de cobros y de pagos, vamos a tener la posición diaria, ya lo veremos dentro del producto, diaria, semanal, por decena, por meses, ese corto plazo que hablaba Carlos, pues es importantísimo y vamos a poder gestionar nuestro día a día con nuestras previsiones de cobros y de pagos y además incorporando el extracto bancario. Y después ya sería un proceso ya final el poder contabilizar ese extracto bancario. Automatizamos los procesos. Se automatiza tanto la descarga del extracto bancario y la incorporación del mismo al sistema de tesorería, y por otro lado también automatizamos el proceso de generación de previsiones del RP, pues todos los efectos que tenemos, las facturas, los pedidos, los albaranes, etcétera, etcétera, y lo cargamos también de forma automática. Controlamos el negocio bancario, como he dicho, ahorraremos gastos financieros, medición de riesgos también. Nos sirve también como auditoría para el control de errores, de pagos duplicados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos va a servir sobre todo para tomar decisiones. Tomar decisiones pues con escenarios predictivos, poder obtener una liquidación bancaria. ¿Qué ocurriría si saco una liquidación bancaria con los tipos o con las condiciones de otro banco, etcétera, etcétera? Obtener la tesorería neta, planificar, en caso de que seáis un grupo de empresas, pues el poder planificar ese intragrupo, esa intercompañía con las liquidaciones que existen dentro del grupo y, bueno, pues mejora de la imagen a nivel financiero. Bien, ¿qué es XRT Treasury? Bueno, pues es una plataforma que es una herramienta totalmente integrada y modular, es decir, está compuesta por una serie de módulos que os mostraré ahora, que en función de las necesidades de cada cliente se implantan unos o se implantan otros. Es una herramienta que se implanta de forma muy sencilla, muy rápida, no es para nada un RP y, bueno, está basada principalmente en esos 5 bloques que veis ahí. La comunicación bancaria es un módulo tanto de recepción como de envío a las entidades financieras. Gestionamos la tesorería, toda la parte de operaciones financieras a nivel de financiaciones, préstamos, leasing, avales, renting, etcétera, etcétera, gestionando toda la parte de cuadros de amortización. Gestionamos también, como no, un presupuesto de tesorería, partiendo de un presupuesto económico general de ingresos y gastos, transformamos ese presupuesto en un presupuesto de cobros y pagos. Y también, por supuesto, un módulo muy importante de la conciliación bancaria. Es un módulo que tiene una funcionalidad más potente que cualquier sistema de gestión que os podéis encontrar en el mercado. Esto lo voy a saltar un poco porque básicamente sí comentaros que tenemos este módulo, que es el módulo básico principal, es decir, es a través del cual el resto pues complementa, como os decía antes, con esos módulos adicionales que en función de las necesidades de cada cliente, bueno, pues si una empresa no tiene, por ejemplo, préstamos, ni renting, ni leasing, ni nada, pues a lo mejor el módulo de operaciones financieras de momento pues no lo necesita y no lo pondríamos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el módulo general, el módulo core de XRT, es el módulo de tesorería. Tenemos, como hemos dicho, el módulo de comunicación bancaria, etcétera, etcétera. Hay una serie de módulos que, bueno, como os mandarán la presentación, ya los tenéis ahí, pero sí que quería mostraros un poco
bueno, los procesos, y ahora en la siguiente slide os voy a mostrar un poco cómo se relacionan los módulos y así lo vais a entender de una forma más sencilla. Los principales procesos en el trabajo diario de la tesorería pues será conocer esas previsiones de cobros y pago, que como he dicho, esa incorporación se hará de forma automática. Después conocer los movimientos reales de mis extractos, es decir, también el programa nuestro de comunicación bancaria se conecta con el banco de forma totalmente automatizada y desatendida para el cliente, de tal manera que cuando llega a primera hora de la mañana ya tiene su saldo en valor y su posición. Comprobar las predicciones, es decir, qué tengo previsto para hoy, qué ha ocurrido realmente en el banco, conocer la posición, y la posición ya veremos que la podemos conocer por empresa, por banco, por cuenta, por banco empresa, por agrupación, etcétera, etcétera. Y tomar decisiones en función de la posición. Si veo que mañana, por ejemplo, tengo que hacer un pago en una cuenta y no tengo saldo, pues tendré que hacer un traspaso o tendré que hacer alguna acción para que eso se solucione. Y bueno, una parte de análisis y reporting. Una vez que hacemos todo eso, pues ya pasaríamos a contabilizar, a gestionar traspasos entre cuentas, gestionar los riesgos, la conciliación, etcétera, etcétera. Bien, un poco esta es la slide que os quería mostrar, simplemente para deciros un poco cuál sería el proceso o el flujo o relación entre los diferentes módulos. En la parte superior, como os decía, tenemos el módulo de comunicación bancaria, que me va a permitir no solamente descargar el extracto bancario para la tesorería o para la conciliación o incluso directamente para el RP, como comentaba Gabriel al principio, sino también tengo esta parte de envío hacia los bancos. Aquí en este sentido tenemos una serie de módulos, este de pagos cobros, que bueno, actualmente todos los RP son capaces de generar ficheros normalizados de pagos, transferencias SEPA, nóminas, adeudos, SCT, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si no tuvierais esa posibilidad o tuvierais que gestionar o generar un fichero normalizado de cualquier tipo de pagos diferente, que el RP no pudiera hacerlo, pues nuestro módulo de pagos cobros generaría ese formato normalizado. Y a través de este módulo de firma electrónica somos capaces de, a través de un único canal y un único tipo de firma, poder enviar a las diferentes entidades los ficheros de pago, pues el de transferencia, el de traspasos, el de nóminas, etcétera, etcétera. Este módulo de firma electrónica ahora pues está en auge por el tema de la nueva normativa que ha salido, que salió el 14 de septiembre del 2019 de la PSD2, donde el Banco de España aconseja y recomienda la firma electrónica. Aquí no tendremos que entrar en cada uno de los bancos, aquí entro y mando las nóminas, aquí entro y mando las transferencias, etcétera, etcétera. No, el programa o el módulo de firma electrónica será capaz de enviar a cada entidad el fichero correspondiente y con una única clave de firma para todos los apoderados. De tal manera que no tendremos que utilizar, pues cuando mando las nóminas por el Banco Santander tengo que hacer un mensaje más un token más otra cosa. No, aquí será una única clave para todos los ficheros. Hay firmas solidarias, mancomunadas, etcétera, etcétera. Esto lo dejamos para otro momento y os contaremos más en detalle lo que es todo este producto. Bien, pues como os decía, incorporaremos el extracto bancario dentro del módulo CAS, que es el módulo que hemos comentado antes, que hemos visto antes en la parte central, y este módulo lo que aquí se gestiona es toda la parte de la tesorería. Gestionamos la liquidez, obtenemos liquidaciones bancarias, controlamos a los bancos, mandamos las cartas de reclamación en el caso de que el banco pues, nos esté cobrando unos gastos diferentes o unas comisiones que no proceden, etcétera, etcétera. Y también, como no, conocer nuestra posición y tomar decisiones. A nivel de esos cuadros de amortización, de préstamos, leasing, avales, renting, etcétera, etcétera, pues tendríamos este módulo de operaciones financieras que están totalmente integrados. Es decir, que cuando comenzamos por este módulo, pues después podemos ir incorporando el resto a medida que los vamos necesitando. Ese presupuesto de tesorería que os comentaba, que lo alimentamos del presupuesto económico que tenemos en el RP y a través de unas reglas de gestión somos capaces de transformar el presupuesto económico en un presupuesto de tesorería de cobros y pagos con su cálculo de IVA correspondiente, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el módulo de contabilización que me va a permitir, una vez que he tratado los movimientos que han llegado del banco, contabilizar ese extracto bancario. Y
un módulo más contable también, al igual que el de contabilización, es el de la conciliación bancaria. Esto es una conciliación contable, un punteo del extracto con las cuentas de mayor, que también os facilita pues mucho la tarea rutinaria del punteo del extracto y tiene ventajas sobre, como os comentaba antes, sobre los módulos de conciliación de los RPs, a través de del cual podemos hacer fórmulas de conciliación avanzadas. No solamente me concilia por fecha e importe, sino que además por cualquier otro campo hasta 2 criterios adicionales le puedo poner. ¿De acuerdo? Bien, un poco, como os digo, esta presentación la vais a tener y como voy a ir mal de tiempo, pronto me van a llamar la atención, vamos a ir directamente a ver el producto. Aquí os dejo algunas referencias también de clientes. Como veis, son clientes grandes, pequeños, más conocidos, menos conocidos. Y bueno, principalmente dejo la slide porque el producto es un producto. Bueno, ahí, bueno, con ustedes, ahí dejé de compartir, por lo que pues es bastante extenso el video. Igual ahí se los dejé dentro del chat. Es una aplicación, es la utilización de Sage XRT, ¿sí? Una aplicación de eso, de gestión de tesorería. Y ella va explicando todos los beneficios y bondades que tiene esa aplicación de software que muy posiblemente en algunas empresas colombianas pues ya las estén utilizando, ¿no? Sage XRT. Quisiera preguntarles si ustedes habían escuchado antes de esa aplicación de software, si utilizan algún otro en trabajo o no. No, profe, de mi parte no. ¿Y Karen? No, yo tampoco. Bueno, estamos bastante atrasados en eso aquí a nivel Colombia, porque miren que allá en España lo decía bien claro la expositora de esto, este tipo de software ya lo utilizan todas las empresas, medianas, pequeñas y obviamente las grandes. Entonces toca ir implementando poco a poco estos softwares especializados, pues para que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, pues no sería más. Quisiera saber si tiene alguna pregunta relacionada con el cash management o si todo está claro. Y sobre el paso número 5 yo les envié unos videos, ¿cierto? Sobre cómo hacer el dashboard financiero. El dashboard sí lo vi, profe, pero no, todavía no he como revisado en detalle lo que Ok, usted envió. bueno, listo. Bueno, pues entonces ya quedaría entonces por parte de ustedes revisar eso y desarrollar obviamente la actividad paso número 5. Ok. Bueno, no siendo más, que pasen una feliz noche. Muchas gracias, tutor, Feliz igualmente. noche, gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.